Sveiki, su jumis sveikinasi Dovilė Kuzminskaitė, literatūros kritikė, vertėja. Ir šiandieną turiu garbę pasišnekėti su rašytoju Mariu Eskobaru apie jo romaną Aušvico lopšinė, kuriame pasakojama įdomi ir negirdėta jautri istorija apie vokietę moterį ištekėjusią už čigonų tautybės, romų tautybės vyro, su kuriuo turi vaikų, šeimą, ar ne, ir dėl kurio patenka į koncentracijos stovyklą ir jį ryžtasi su savo šeima patekti į koncentracijos stovyklą. Ir romanas kalba būtent apie tai, kaip romų tauta išgyvena visą nacių neapykantos procesą. Tai kalbėsimės su Marijo ispaniškai ir dabar ir keliausim į pokalbį. Mario, buenas noches. Entonces, buenas noches. Así quedamos en el contexto contemporáneo virtual, ¿no? Y vamos a empezar nuestra conversación. Entonces, me llamó la atención que la novela se basa en una historia real, ¿verdad? Está basada como, digamos, la carcasa de la obra en una historia que ocurrió de verdad. ¿Cómo llegó a ella? ¿Podría comentarnos un poco cuál fue el acercamiento primero a esa historia? Yo desde muy joven he estudiado y he leído sobre Auschwitz, me especialicé en historia y siempre había buscado algo que contar, ¿no? Porque se ha hablado muchas cosas sobre los campos de concentración y en concreto sobre Auschwitz, y la historia vino a mí más que yo buscarla, porque curiosamente estaba en el último día de una reunión administrativa, llevaba la parte de cultura de una organización y entraba un nuevo consejero y al presentar a este nuevo consejero dijeron: es el presidente para la memoria del genocidio gitano por los nazis en Europa, ¿no? En ese momento. Y claro, en cuanto dijeron eso, yo ya no me concentré nada más, sino estaba deseando que acabara la reunión para hablar con él. Y en cuanto acabó me acerqué y le pregunté: bueno, ¿cómo es que hay una asociación para la memoria del genocidio gitano por los nazis? Quiero que me cuente historias. Y este hombre, que es el presidente de la asociación, me dijo, que es un hombre gitano, me dijo de una manera muy poética, dice: hay tal silencio sobre el genocidio gitano que cualquier murmullo es un grito en medio de ese silencio, ¿no? Y casi se emocionó porque me dijo que hacía tiempo que quería que alguien contara la historia también de la persecución de los gitanos. Y unos días después quedé con él, se llama Miguel Palacios, y quedamos en una cafetería en el centro de Madrid y allí me llevó un montón de historias de un boxeador que había sido medalla de oro en Alemania, pero al ser gitano le quitaron la medalla de oro los nazis y acabó en un campo. Y me iba contando varias historias, pero cuando llegó a la de Helen Hahnemann me quedé boquiabierto, ¿no? Y me impactó tanto que dije: esta es la historia que quiero contar. Y cuando regresé a casa busqué información, estuve investigando y vi que todo lo que me contaba era veraz. Y a partir de ahí surgió escribir Canción de cuna de Auschwitz. El genocidio gitano obviamente es el tema que está un poco en el margen de la historia en general, ¿no? El que no se escucha. Y luego también te preguntaré más sobre el discurso histórico, digamos, que estamos llevando actualmente. Pero antes de entrar a las preguntas un poco más genéricas, lo que me llamó también la atención es que el libro la novela comienza con una breve historia, ¿no? Bueno, historia no, breve episodio, en el que está el verdugo, ¿no? Uno de los nazis que controlaron el campo de concentración en cuestión del que se habla. ¿Y por qué elegiste comenzar así, ¿no? Por esta figura que no es la que más, digamos, emociona al lector, ¿no? La que es incómoda. Sí, el doctor Mengele, para mí lo más terrible a medida que iba investigando sobre él era que era un ser humano, ¿no? Me gustaría ver a los nazis como monstruos, como personas sin corazón, sin sentimientos. Y lo que era el doctor Mengele era un hombre frustrado, su suegro era un gran científico, él quería medrar en su época
lo intentó, pero su talento era escaso, y fue el entrar a las SS y pertenecer al partido nazi lo que le abrió la puerta a la investigación. De hecho, estuvo en contacto con el Instituto Bismarck en Berlín, trabajó con ellos y acabó siendo primero médico del campo gitano, que es lo que más narra la novela, y después médico jefe de todo Auschwitz, ¿no? Me parecía que empezar la historia por ahí era mostrar un poco el antagónico, ¿no? El que iba a ser el enemigo de Helen Hanneman, que es la protagonista durante todo el libro, para que se pudiera ver que en el fondo eran dos seres humanos, uno haciendo lo correcto y otro buscando su propio interés, aunque fuera a través del dolor y el sufrimiento de los demás. Y al empezar así la novela, lo que intentaba era pues, que se viera desde el principio ese contraste, ¿no? Entre Helen y el doctor Mengele. Y hay otro contraste, ¿no? Entre muchos más, hay un otro contraste que llama la atención, que es precisamente la bifurcación misma dentro de los alemanes, ¿no? Porque justamente Helen es una alemana, digamos, perfecta, lo que sería para el régimen de la época, ¿no? A pesar, digamos, de su matrimonio incorrecto ideológicamente, ella es alemana y podría, digamos, haberse liberado. Entonces, también es curioso cómo plantea la novela estas diferentes tensiones en varios ámbitos, a pesar de un tono un poco lírico, ¿verdad? Entonces, supongo que también fue una de las ideas tuyas, ¿no? Intentar mostrar diferentes tensiones que hay. Sí, porque Helen Hanneman representa para mí, como bien dices, el buen alemán. No todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que pasaba. Muchos callaron por miedo, ¿no? Yo me pregunto qué haríamos nosotros en su misma situación ante la amenaza de la muerte propia o la de los seres queridos, ¿no? Y en cambio ella actúa de una manera heroica, pero es un heroísmo cotidiano. No es el heroísmo grande en mayúsculas de los que se lanzan a luchar o luchan en una batalla, ¿no? Sino es el heroísmo de la madre, ¿no? Y para mí eso era la idea primogenia, ¿no? Cómo una madre es capaz de luchar por sus hijos y ir hasta el mismo infierno, que Auschwitz en muchos sentidos era el infierno en la tierra, ¿no? Y ese contraste entre que... Y también el hecho de ser alemana fue lo que le permitió cuidar de sus hijos y de todo el entorno, ¿no? O sea, al mismo tiempo ella no es que se aprovechara, pero el sistema le permitía más privilegios que a otras personas, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que también los lectores y muchas lectoras, ¿no? He de reconocer que hay muchas lectoras de Canción de Cuna de Auschwitz, muchas madres, muchas mujeres, se sintieran identificadas con Helen y se preguntaran qué habían hecho en su piel, ¿no? Y eso para mí era importante, ¿no? Encontrar ese personaje espejo donde se sintiera todo el mundo identificado. Y ahí es donde también podemos ya entrar a plantear las preguntas un tanto más quizás globales, como comentarios más globales que surgen de alguna manera de esta novela, que es horrorosa y tierna a la vez, digamos, pero luego te hace plantearte preguntas un tanto más abiertas, filosóficas y más grandes, ¿no? Y una de ellas es la que mencionaste al comienzo, ¿no? Es la de discurso predominante. Parece que cuando hablamos del Auschwitz, del nazismo, hablamos de los alemanes versus los judíos, ¿no? Esta es la línea, este es el discurso predominante, ¿no? Y tú como historiador, ¿no? ¿Cómo ves estos discursos que luego acaban siendo también un poco, acaban perjudicando, ¿no? Después, porque dejamos de ver la complejidad. Al lado de la enorme cantidad de los judíos, hubo también gente de diferentes otras naciones, ¿no? Diferentes otros lugares del mundo. Sí, a veces a los seres humanos nos gustan las cosas simples, ¿no? Porque nos gusta entender fácilmente los conceptos y las historias, pero en cambio la realidad se revela ante eso, ¿no? En los campos de concentración y de exterminio nazi hubo prácticamente personas de todas las nacionalidades. Hace poco estaba en un nuevo libro que saco en breve en español primero, que se llama El Maestro, viendo, por ejemplo, que en el gueto de Varsovia se hablaba casi todos los idiomas. Había norteamericanos, chilenos, uruguayos. Pasó igual en Auschwitz, ¿no? En Auschwitz había latinoamericanos, había
gente, y había italianos, había prácticamente, bueno, rusos muchísimos, prácticamente de todos los países de Europa, incluso de países muy distantes, ¿no? De hecho, si nos sorprendería un dato, ¿no? El idioma que más se hablaba en Auschwitz era el español, porque la gran parte de la comunidad que fue exterminada era sefardí y muchos hablaban el español del siglo XVI, ¿no? Y alguien se sorprendería pensar que era el polaco, ¿no? Porque muchos prisioneros, un gran parte de los muertos fueron polacos, ¿no? Judío-polacos, ¿no? Y luego también el excluir a otros grupos que sufrieron, ¿no? En este caso estamos hablando de los gitanos, pero también hubo gente de otras religiones, testigos de Jehová, hubo también católicos, sacerdotes católicos, pastores protestantes, hubo también gente homosexual que fue condenada por esta condición. O sea, hubo una variedad de víctimas tremenda y además eso hacía que en el propio campo hubiera una jerarquía. No se trataba a todo el mundo igual según de dónde venía, ¿no? Si eras, por ejemplo, un preso político de alemán, además, ibas a tener más privilegios y más probabilidades de sobrevivir que si eras judío, que prácticamente ibas a ser exterminado al llegar, ¿no? En Auschwitz I, porque Auschwitz hay tres Auschwitz. Auschwitz I, la mayoría eran prisioneros políticos y estuvieron toda la guerra allí y la mayoría sobrevivió porque tenían buenos trabajos, alimentación, no era buena, pero comparada con los otros prisioneros suficiente para sobrevivir. Entonces, es muy complejo Auschwitz, ¿no? De hecho, hay otra novela en la que hablo más de Auschwitz I. En Auschwitz I había piscinas, teatros, comedores de los oficiales, vivían como en un campamento eterno los soldados, ¿no? Y los que colaboraban con ellos, muchos prisioneros, se convirtieron un poco en cómplices, en cierto sentido, de sus verdugos. Me gusta un aspecto de este libro, es el de no dividir tan bruscamente a la gente en cuestión, ¿no? Entre los buenos y los malos. Me refiero a que cuando hablas sobre los propios prisioneros, ¿no? Reflejas muy bien que entre ellos hay también ciertos pleitos, hay también odio y el mismo odio incluso casi nacionalista que surge porque tú eres de Alemania y yo soy de Rusia o de Polonia o donde quieras, ¿no? Por ejemplo, el primer lugar en el que vive Helena no es directamente allí donde surge la polémica y donde pues ella sufre un abuso por parte de otros prisioneros. Entonces, también supongo que quieres romper con el mito de que las víctimas todas, entre ellas, ¿no? Colaboraban, se ayudaban y era como el lado bueno, mientras que los malos eran los malos. No es así de simple normalmente. Sí, de hecho, Primo Levi, que fue uno de los supervivientes italianos, ¿no? Y que dedicó casi toda su vida a escribir sobre lo que había sucedido, siempre dijo, ¿no? Que no habían sobrevivido los mejores, porque la gente buena, la gente que ayudaba a los demás, moría muy pronto. Cedía su plato o colaboraba con alguien o ayudaba a alguien que le estaban pegando, iba a morir enseguida. El que sobrevivía era más, como se dice en España, el pícaro, ¿no? El que sabía cómo robar un poco de comida, cómo esconder las cosas, cómo ponerse en el mejor trabajo y por tanto no sobrevivieron los mejores, ¿no? En el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que es también de un psicólogo que sobrevivió al Holocausto, habla de esto también, ¿no? La deshumanización se producía desde los guardas hasta los prisioneros y había un momento en que los propios prisioneros también se deshumanizaban, ¿no? Es el instinto de supervivencia, el deseo de proteger a los tuyos, ¿no? Y es algo que surge de manera natural y que por desgracia en Auschwitz era algo constante y habitual. El epígrafe del libro habla, uno de los epígrafes del libro, hay múltiples, ¿no? Pero uno de ellos, el primero, si no me equivoco, habla sobre la indiferencia como lo peor que puede pasar. El peor enemigo de todo es la indiferencia, ¿no? Y es la idea que está también acompañando, ¿no? Al libro. ¿Nos la comentarías un poco? ¿Por qué Sí, elegiste abrir el libro justamente por ahí? yo creo que la indiferencia es lo más peligroso que vivieron en aquella época que vivimos en la actualidad, ¿no? Hay una frase famosísima, ¿no? De un dramaturgo alemán, ¿no? Que dijo, bueno, cuando fueron a por los judíos, como no era judío, no hice nada. Cuando fueron a por los comunistas, como no era comunista, no hice nada. Cuando fueron, y va nombrando varios
grupos sociales, ¿no? Dice, cuando vinieron a por mí ya no pude hacer nada, ¿no? Era, bueno, mientras no me toca a mí, mientras no me pasa a mí, y esa indiferencia, el ver que tu vecino desaparecía, tenía que primero exiliarse, muchos judíos lograron huir al principio o acabar en un campo de concentración o un vecino comunista, socialista, de cualquier partido desaparecía también, pues hizo que esa indiferencia fuera cómplice para que los nazis pudieran hacer todo a su antojo. De hecho, un caso concreto, por ejemplo, cuando se anunció que todos los maridos, sobre todo maridos de mujeres alemanas que eran medio judíos, iban a ingresar a los campos de exterminio, o sea, de concentración en principio y luego a los de exterminio, las mujeres se manifestaron delante de varios ministerios en Berlín y se paró la medida. Algo parecido pasó cuando empezaron a asesinar a los disminuidos psíquicos por medio de una eutanasia terrible y a todos los que eran deficientes de alguna manera. Curiosamente, hubo varias cartas de obispos, algunos pastores protestantes y del pueblo mismo, y se paró la medida. Vemos que el nazismo era un sistema populista que si veía que había gran oposición a algo iba a parar las medidas, ¿no? Lo que pasa es que estos grupos no le importaban a nadie y entonces no reaccionaron. Pero ahora vivimos una época parecida. Hay muchos paralelismos entre la actualidad y el pasado, ¿no? Llevo desde que salió este libro en español, en primer lugar, luego ha salido en muchos idiomas, en el año 2016, diciendo que nos vamos acercando a un mundo muy parecido al de los años 30. Cada vez crece más el ultranacionalismo, el extremismo, el desprecio al diferente, el antisemitismo, la xenofobia hacia el extranjero, y ese es el caldo de cultivo junto a una crisis económica, junto a una pandemia, que ambas cosas pasaron también a principios del siglo XX, para que surjan populismos terribles que terminen haciendo cosas parecidas a las que pasaron en Alemania, ¿no? Y es una voz de aviso la historia para que no repitamos esos errores que cometieron nuestros antepasados. Incluso podríamos aquí comentar el mismo caso de España, ¿no? Que también se está viendo en la política con, no sé, el Vox, por ejemplo, que también está de alguna manera también brotando esa voz populista, ¿no? Que intenta aprovecharse de las tensiones, supongo. Sí, en España, que era un fenómeno, también hablé de ello hace 5 años y decía, no, la extrema derecha nunca va a poder volver a España, hubo una dictadura de 40 años, aquí nadie va a aceptar que un partido defienda al dictador, y ahora vemos que es un partido que es el tercero en votos y puede que sea el segundo en las próximas elecciones, porque el partido más de derecha, el Partido Popular, está perdiendo votos cada vez más. Y también la extrema izquierda, ¿no? Con Podemos, al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque de hecho se autoalimentan, se retroalimentan. Cuando hay disturbios de la extrema izquierda, eso favorece a la extrema derecha para que haga disturbios. Y eso sucedió no solo en la Guerra Mundial, sino en la Guerra Civil Española, del año 36 al 39, la guerra que tuvimos aquí fratricida, sucedió algo parecido. En las calles empezó a haber peleas entre falangistas, que era un grupo fascista de la época, y comunistas, desestabilizaron a la República y poco a poco la llevaron hacia la guerra civil, ¿no? Y eso está pasando por la negligencia de muchos políticos que sin ningún problema salían con la extrema izquierda o la extrema derecha para llegar al poder, ¿no? No soy muy merkeliano de Angela Merkel, pero sí admiro una cosa de ella, y es que, por ejemplo, no ha cedido a gobernar con la extrema derecha. Y hubiera sido fácil para ella, en cierto sentido, porque llegar a un acuerdo con los socialdemócratas era más difícil, ¿no? Pero vemos que en muchos países de Europa esto es algo común y esos partidos van creciendo y hablan de temas contra la mujer, xenófobos y otras cosas, y nadie hace nada para impedirlo. Al revés, yo cuando digo estas cosas en España, enseguida pues hay gente que se enfada y lo ve como una opción, pero también el problema es de la propia izquierda. En este caso es porque la izquierda ha abandonado la lucha por la gente obrera, por la gente de las clases obreras en los países, para dedicarse a ciertos grupos minoritarios. Y la clase obrera que no ve, y la clase media baja, pues un apoyo en la izquierda, se va hacia la derecha. Es que pasó exactamente igual en los años 30 y 40 en Europa, ¿no? El Partido Comunista era el más importante de Alemania justo antes de la llegada de Hitler al poder, y el Partido Socialista, y la mayoría de los que entraron en las filas nazis venían de esos partidos al final, porque se les engañaron de la izquierda y acabaron en el nazismo, ¿no?
Y eso está ocurriendo también en la actualidad. De alguna manera, cada radicalización se alimenta, ¿no?, de la segregación que hay en la sociedad y no es, la política no está, digamos, separada, está observando lo que está pasando en la sociedad y piensa en cómo usarlo para ciertos fines, ¿no? Y cuando hablas sobre los grupos minoritarios y también pensando en la novela, ¿no?, que trata el tema muy necesario, estoy pensando en el caso de España, ¿no? Y también la comunidad gitana que está en España no ha desaparecido, sigue estando ahí, digamos, claro, dependiendo de la parte, digamos, de España, con mayor o menor presencia, ¿no? ¿Cuál es digamos, la situación actual ahora en España? ¿Ha cambiado la dinámica o sigue existiendo una segregación muy, muy fuerte? Es curioso, ¿no? Porque los gitanos, el primer país por donde entran en Europa fue por España, fue en época un poco antes de los Reyes Católicos, y bueno, entraron además con un poco de engaño porque decían que iban a Santiago de Compostela a ver al santo y así se les permitió entrar al país. No se sabe muy bien dónde provienen, algunos dicen que de la India posiblemente, aunque sabemos que pasaron por África y por Egipto y llegaron, luego se extendieron por toda Europa. Entonces en España siempre ha habido una comunidad muy grande. Pero a pesar de llevar 500 años en España, ha habido una discriminación terrible, ¿no? Solo desde que llegó la democracia es que se han empezado a integrar más. Ha habido políticas de alfabetización, porque era uno de los problemas grandes, de vivienda para que no vivieran en sitios precarios, y de integración. Otra cosa que ha pasado en la comunidad gitana española muy curiosa es que muchos han hecho protestantes o evangélicos. Esto les ha ayudado a integrarse también un poco porque primero han cambiado sus ideas hacia la mujer, que eran bastante machistas también en algún sentido, y también fueron muy afectados por cuando llegó la droga, ¿no?, a España y les sacudió muchísimo. Se calcula entre 250 y 300.000 gitanos en la actualidad, pero todavía hay grandes grupos que no están 100% integrados. Sí es verdad que la mayoría ya sí está alfabetizada, hacen los cursos primarios, y luego en la sociedad española sigue habiendo un rechazo y desconfianza hacia el gitano. De hecho, cuando salió este libro, muchos de los chats que había en los medios de comunicación ponían locuras, barbaridades contra los gitanos, y pensaba, es increíble que todavía haya ese odio hacia los gitanos, ¿no? Y vemos que el odio hacia el diferente es algo muy común. Yo siempre me pregunto, ¿por qué se odia al diferente, no? Y la respuesta es la misma. Más que por odio, es por miedo. Cuando no conocemos al otro, no hemos convivido nunca con él, no hemos tenido relación, desconfiamos, ¿no? Cuando somos capaces de conocerlo en su ambiente, en su situación, vemos que es un ser humano como nosotros, con problemas, con dificultades, con alegrías, tristezas, eso va disipándose, ¿no? Y ellos han vivido muy aislados. Ahora sí viven y conviven con muchas comunidades, a veces más fácilmente y otras menos, y eso está ayudando, ¿no? Pero me decía, por ejemplo, un presentador gitano, ¿no? Que él, por ejemplo, no decía que era gitano. Había llegado a un medio y era un presentador conocido de un medio de comunicación porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Y que todavía eso suceda es muy triste, ¿verdad? Hay un crítico de arte, un historiador más bien de arte que me gusta mucho, que es Gombrich, y justamente también habla de otredad y dice que cuando rechazamos una obra de arte, por ejemplo, normalmente no la rechazamos porque nos disguste estéticamente, sino porque no tenemos herramientas para entenderla, ¿no? Es decir, no entendemos cómo se hizo, y da el ejemplo del arte bizancio, me parece, que dice que nos resulta tan lejano en el tiempo que no, y decimos, bueno, esto está feo, no, da igual. Y estoy pensando que entonces los libros como el tuyo, ¿no?, justamente de alguna manera son estas herramientas que nos llegan a la subconsciente y nos sirven para ampliar nuestros mundos, ¿no? Esa es un poco la intención de mis libros. No soy una persona que le gusta adoctrinar. O sea, que no quiero convencer a nadie de nada, pero sí quiero que, mostrando todos los elementos, todos los puntos de vista,
pues al final la gente se dé cuenta, ¿no? Por sí misma. Me gusta que la gente piense por sí misma, ¿no? Y curiosamente, por eso hay veces que me han criticado con el libro diciendo, parece que los nazis no son tan malos y que hay prisioneros, como decías tú, buenos y malos, ¿no? Y decía, siempre son seres humanos, ¿no? Son seres humanos intentando sobrevivir y siempre tenemos que ponernos en sus circunstancias, ¿no? En su época, no juzgarles a la luz de lo que ya sabemos y de lo que ya conocemos, ¿no? Y por eso los personajes que busco siempre también son, yo lo llamo mestizos, pero son mestizos porque están siempre entre dos culturas, ¿no? Helen al final es medio, aunque ella es aria puramente, como decían los nazis, pero al mismo tiempo, al tener hijos gitanos, está entre dos culturas, ¿no? Entre la cultura gitana de su marido y la suya, ¿no? Y eso he intentado en otras novelas, porque esa gente que está en medio de dos culturas a veces son puentes para que entendamos mejor a otras formas de pensar, de vivir, de hacer las cosas, ¿no? Hay una gran riqueza humana, ya no solo en cada país, sino a veces en cada región de cada país, ¿no? Y querer globalizarlo todo, tener una imagen única, no permitir que esa diversidad, riqueza, pues pueda expresarse de alguna manera es muy triste, y sobre todo cuando encima lleva al rechazo, al odio y al querer exterminar a ese grupo, ¿no? Lo hemos visto en Birmania ahora, cómo se está intentando exterminar a grupos étnicos enteros, ¿no? Seguimos viendo cómo los exterminios de pueblos se repiten, ¿no? Lo vimos en África, entre Hutus y Tutsi, lo estamos viendo, bueno, y lo vimos en toda la zona de Yugoslavia, en las guerras que hubo balcánicas ya en el propio finales del siglo XX, ¿no? En el que hubo también matanzas de unos grupos y otros, ¿no? Ese odio se suele fomentar desde la política y se suele enfatizar las diferencias para que el pueblo luego actúe de manera un poco indiscriminada y mata a toda la gente sin siquiera pararse a pensar que son sus vecinos y son como ellos, ¿no? Y la única manera, yo creo, que de impedirlo es la literatura, ¿no? La palabra tiene más fuerza que la espada, ¿no? Decía San Anselmo, y a veces es más fuerte que cualquier otra arma creada por el hombre. Me gusta lo que tú estás comentando sobre la actualidad, ¿no? Que realmente también creo que a veces se percibe que estamos pensando en la historia como un punto y aparte, es decir, bueno, fue lo nazi, ¿no? Allí, pero eso terminó, ya quedó, ya estuvo, ya ahora es que estamos muy bien en el siglo XXI, esto fue muy horrible, el pretérito indefinido, allí está bien, ¿no? Se quedó. Y cerramos los ojos frente a cosas que están pasando, a lo mejor en un continente un poco más lejano al nuestro, que nos permite también decir, bueno, es que es otra cosa, son otros, ¿no? Entonces, también de alguna manera deberíamos acordarnos siempre de que no es tan fácil, ¿no? Y no es tan el progreso, este toque progresista que nos gusta tanto de decir, bueno, es que estamos yendo hacia un lugar mejor, es una idea que puede resultar un poco también contraproducente. Sí, además la idea de progreso es una idea muy nueva, ¿no? Surge en la época de la Ilustración y es la idea de que el mundo va a mejor, ¿no? De hecho, ya tras la Segunda Guerra Mundial, la filosofía se alejó de esas ideas, en cierto sentido, por desgracia, ¿no? Porque esa visión de un mundo mejor pues hizo que las sociedades avanzaran mucho. Ahora hay una gran incertidumbre, ¿no? Y una gran desorientación. La sociedad occidental no sabe hacia dónde va, ha perdido todos sus parámetros, todo lo que la sustentaba en cierto sentido, y por desgracia está profundamente confusa, o estamos profundamente confusos. Lo que sí es realidad es que, aunque la historia no se repite, decía un escritor español, que rima, ¿no? Como la poesía, que se parece mucho, ¿no? Y nunca ha estado tan actual pues la filosofía de Hess, ¿no? Que decía en el Leviatán que el hombre es el lobo para el hombre, y que no solo eso, sino que al final es la guerra de todos contra todos. Solo cuando creamos una serie de leyes, de maneras de gobernarnos y respetamos esas leyes, es que podemos vivir en paz, ¿no? Y en armonía. Y ahora mismo todas las instituciones están puestas en tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, los parlamentos, los políticos, los tribunales y todo eso que sustenta la democracia cuando se pone pues en tela de juicio, cuando se critica, cuando no se piensa que está compuesta de seres humanos imperfectos y que por eso hay separación de poderes, ¿no? No porque sean perfectos todos, sino porque se tienen que vigilar unos a otros para no hacer muchos desmanes, ¿no?
pues entonces el populismo sabe muy bien identificar los fallos de la democracia para enfocar ahí y decir, nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Siempre digo que el populismo de izquierdas, de derechas, que salió hacia pues, el estalinismo, ¿no? en Rusia, o hacia el fascismo italiano o el nazismo de Adolf Hitler, curiosamente siempre escribe de una manera muy gruesa, ¿no? Da a problemas complejos soluciones muy simples, ¿no? Por ejemplo, cuando en Alemania iban las cosas mal y perdieron la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, decían, bueno, es que nos han dado una puñalada por la espalda y han sido los judíos y ha sido el capital internacional que no quería que Alemania ganara la guerra, ¿no? Era más fácil eso que identificar que había una decadencia en la sociedad alemana, que había habido un liderazgo malo que les había llevado a una guerra absurda, imperialista, que no beneficiaba ni a Alemania, ni a Francia, ni a ningún país europeo. Entonces, esas soluciones simples, que muchas veces los populistas saben manejar muy bien, y también saben manejar muy bien los medios de comunicación. Los nazis fueron los que mejores programas de radio hicieron. Usaron por primera vez el avión para sus campañas electorales, ¿no? Hitler iba a más mítines que ningún otro político. Sabía moverse muy bien en los ambientes más comunes, con la gente más común, ¿no? Y eso le favoreció, ¿no? Y ahora pasa igual, ahora son las redes sociales, las noticias falsas, ellos saben pues sacar los defectos de la democracia que los tiene, porque es imperfecta, pero claro, la alternativa que nos dan es un mundo de división profunda, social, de persecución a las minorías, de destrucción de los valores y principios que nos ha costado a todos los europeos conseguir, porque al final, en la mayoría de países, la democracia es algo muy joven todavía. La democracia americana, que es la más antigua del mundo, tiene problemas y está ya en su madurez, pues democracias como la española, que apenas tenemos 40 años, no hemos llegado ni a los 50 años. Yo siempre digo que está en la crisis de la mediana edad, porque hay una identificación entre los países y la edad de las personas, ¿no? A la mediana edad, a los 40 años, se pregunta a uno si ha hecho bien con su vida, si tenía que volver atrás, si tiene que dejar a su mujer. Pues España está en esa situación, ¿no? Y esa crisis de la mediana edad de la democracia española puede llevarnos a la madurez o puede llevarnos a cometer locuras, comprarnos un deportivo e intentar parecer más jóvenes, ¿no? Y ese es el problema que hay en muchas sociedades actuales, ¿no? Somos incapaces de ver que la democracia como las personas necesita madurar, necesita de varias generaciones. Yo, por ejemplo, he conocido a todos los presidentes que ha habido en la democracia española, y no soy tan mayor, voy a hacer 50 años, y he conocido a todos, o sea, es una democracia que se puede contener en mi vida, por tanto, es una democracia todavía muy juvenil y demasiado madura. Justamente estamos hablando hoy, el 11 de marzo, que en Lituania es el día cuando estamos celebrando nuestra última, digamos, lucha por ganar la independencia e independizarnos. Y llevamos 31 años, entonces también estamos en el camino de no sé dónde, ¿no? Si llegamos a la crisis o si dónde estamos, ¿no? Trabajas mucho en la línea histórica, ¿no? En tus novelas, y siempre de alguna manera le encuentras un ángulo para hablar desde o sobre los procesos históricos importantes. ¿Fue una decisión consciente dirigirte hacia la novela histórica o parte de los estudios que hiciste de tu formación? Pues, curiosamente, cuando empecé a escribir hacía más novelas de aventuras, con trasfondo histórico, pero con novelas de aventuras. Entonces mi mujer me dijo, ¿por qué escribes novelas de aventuras? Dice, tú eres una persona muy sensible y que eres capaz de expresar mucho los sentimientos. Tienes que escribir historias que lleguen al corazón de las personas, ¿no? Y me gustaría pensar que aunque mis novelas son históricas, su principal labor es llegar al corazón de la gente. Y diremos, bueno, que son sentimentales. No, no son sentimentales. Pero yo sí pienso que la mayoría de nosotros no cambiamos por ideas, aunque nos empeñamos a pensar que sí, sino cambiamos por sentimientos, cuando empatizamos con los demás, cuando vemos que son como nosotros, cuando sufrimos por los demás, cuando nos angustiamos por las situaciones. Entonces, a veces apuntamos a la cabeza, ¿no? Y como historiador me gustaría apuntar a la cabeza porque me gustaría que pensáramos y nuestra cabeza fuera la que eligiera y dirigiera nuestra vida, pero son nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, cuando logro
o con una frase, con una palabra, con una escena, ¿no? Expresada por letras, ¿no? Que alguien se emocione, ¿no? Se sienta identificado, creo que he conseguido más que si le convenciera y le diera datos fríos sobre cuánta gente murió en Auschwitz, lo que sufrieron, cómo era el exterminio. Todo eso al final son datos. A mí me pasó, ¿no? Yo llevaba desde los 14 años leyendo sobre esto, mucho antes de estudiar en la universidad, y para mí eran datos, eran cifras, ¿no? Cuando empecé a aumentar la lupa y ver a las personas que habían muerto, es cuando todo cambió. Y eso espero de los lectores, ¿no? Me ha ayudado mucho pues, el ser historiador para buscar las fuentes, para discriminar a aquellas que veo que son falsas o no son veraces, para coger los acontecimientos históricos que pienso que nos muestran cosas, ¿no? Pero la verdad que sobre todo es escribir con el corazón. Cuando uno siente lo que hace y lo ama profundamente, creo que eso se transmite y llega a los lectores también. Me gusta lo que estás diciendo sobre las estadísticas y los números, que creo que también lo estamos repasando mucho ahora en el contexto en el que estamos, ¿no? Que cuando ya empezamos a hablar de tantos enfermos, tantos muertos, tantos hospitalizados y tantos no sé qué, son eso lo que tú dices, cifras, y las cifras no son humanas, ¿no? Las cifras tienen que tener el nombre y el apellido, si no, no los llegamos a interiorizar, supongo. La empatía está debería de funcionar, ¿no? Muy bien, supongo. Sí, de hecho, hay una frase de Joseph Stalin, este dictador terrible, que dice que 1 millón de muertos es una estadística, pero que un muerto es una historia, ¿no? Entonces, él, que mató y asesinó a tantos millones de personas, ¿no? Indirectamente y algunos directamente, pues sabía muy bien eso, ¿no? Que cuando se personifica, cuando el que muere es una persona cercana, ¿no? Por ejemplo, mi mujer me contaba de la farmacéutica del pueblo donde vivimos, que 2 semanas antes le había hablado de su padre, un hombre de 84 años, que le decían que se guardara, que no saliera tanto a la calle. Dijo, me da igual coger el coronavirus. Y ahora muerto, y su mujer ha estado claramente enferma. Ya no es una estadística, ¿no? Es pues un anciano que conocía a mi mujer que ha muerto, ¿no? Y eso pasa con todo, ¿no? A veces la historia nos la han explicado así en el colegio. No sé cómo es allí, pero aquí en España suelen ser datos, cifras, nombres y poco más, ¿no? Yo cuando doy historia, que enseño en la Facultad de Historia en Córdoba, les hablo incluso de los amoríos, de los reyes, cómo se engañaban unos a otros, para que vean que al final la historia es un escenario donde el drama humano una y otra vez se representa y así se sientan identificados y se acuerden de los datos de verdad, ¿no? Porque enumerar reyes, enumerar historias no sirve para nada, ¿no? De hecho, el héroe, ¿no? El hecho que todas las sociedades creen al héroe es precisamente por eso, ¿no? Porque necesitan que en medio de esa batalla, en medio de la independencia, en medio de la lucha, haya una persona que se signifique y podamos poner en un monumento que luego a veces lo tiremos de vez en cuando y lo pongamos ahí para pensar, bueno, hay alguien que se levantó contra una injusticia, ¿no? Y al final era todo el pueblo. Pasó la Revolución Francesa y pasó en otros momentos de la historia, ¿no? Pero hay que poner a alguien en el pedestal, ¿no? Y a veces necesitamos eso para sentirnos identificados. Pensando en lo que estás comentando sobre la enseñanza de la historia, ¿no? En los institutos, en los colegios, en las escuelas, ¿no? Pienso que estamos fallando olímpicamente en dos cosas: en enseñar historia, haciéndolo por cifras, fechas, nombres y apellidos, ¿no? Y en enseñar idiomas, que lo hacemos conjugando y enseñando a la gente a decir la mesa tiene 3 patas, que luego lo pueden usar no sé dónde, ¿no? Entonces, algo está cojeando ahí en el sistema. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que seguimos usando pues, metodologías del siglo XIX como muy pronto, que en su época podían tener cierto sentido, eran clases muy diversas, de diferentes edades, no se podía entrar en detalle, pero ahora que tenemos tantísima información, vídeos que podemos poner a los alumnos, películas, literatura, ¿no? Yo me enamoré de la historia por la literatura, leyendo a novelistas históricos como Gore Vidal, como Marie Renaud, como Marguerite Yourcenar, que con sus memorias de Adriano, o Robert Graves, ¿no? Que era ese historiador
tan increíble, pues al final vivía la historia, ¿no? Y cuando ya leía la novela quería saber más sobre esos personajes reales, sobre Julio César, sobre Cleopatra, sobre tantos personajes increíbles, ¿no? Y tal vez eso falla, ¿no? Incluso aquí pasa en literatura, ¿no? Muchas veces las lecturas queremos que la gente, en vez de disfrutar de los libros, aprenda valores morales, ¿no? Yo creo que los valores morales se aprenden en casa, ¿no? Tus padres son los que tienen que enseñarte lo que está bien y lo que está mal, cómo comportarte, y no la escuela, ¿no? Y como no lo hacen a veces en casa, no sé si ahí pasa igual, pero aquí pasa eso, ¿no? Que la escuela se tiene que dedicar a educar, no formar a la persona, ¿no? Sino en lo más básico de la educación moral, ¿no? Y ese es el gran problema de la educación en la actualidad, ¿no? También su desorientación. También se quiere ir a lo práctico. Se ha metido en la mente de todos que si no es práctico no sirve, ¿no? Entonces las lenguas como el latín o el griego están perdiendo gente. Yo no sé lo que pasa, por ejemplo, ahí, pero aquí, por ejemplo, en las humanidades están desapareciendo en muchos sentidos, ¿no? La gente se va a carreras técnicas, carreras que supuestamente tienen más salidas. Los países no protegen su legado cultural, que otros países sí lo hacen, ¿eh? Yo en eso admiro mucho al Reino Unido y a Estados Unidos, ¿no? Allí se mantienen las cátedras, ¿no? de filología, de historia, porque saben que ese es el legado de su pasado, ¿no? Pero en muchos sitios se ve como algo secundario. El que no vale para nada que se vaya a humanidades, ¿no? Y ese es un gran problema, porque de ahí salen los filósofos que piensan la sociedad y luego transmiten los cambios grandes de las culturas. Ahí salen los literatos, salen los profesores que van a educar a nuestros hijos, ¿no? Y les estamos dando un valor muy pequeño y son los que forman humanísticamente a nuestros hijos, ¿no? Y mira, decía, creo que fue un ministro que venía de Japón a Inglaterra, creo que es real el dato, y le dijo que no, iba a Francia. Fue un ministro japonés que iba a Francia y preguntó que qué pasaba porque había habido un atasco muy grande y dijeron, bueno, es que los profesores de los liceos, de los institutos están en huelga porque quieren que les suban el sueldo. Y entonces le dijo el ministro japonés, ¿y tienen el sueldo muy bajo los profesores aquí? Si son los profesionales más importantes de todo un estado, porque son los que forman a la siguiente generación, ¿no? La mentalidad japonesa era, la educación es lo más importante y la de muchos de nosotros es, bueno, da igual, ¿no? El pagarles poco, que no estén bien formados. Y eso es un problema que está surgiendo y cada vez desarrollándose más. Y creamos, aquí hay mucho analfabeto que sí sabe leer y escribir, pero no sabría leer un libro, ¿no? Analfabeto funcional que se llama aquí, ¿no? Y es triste, ¿no? Que haya tanta gente en esa condición. Exactamente. Una de las maneras para ir terminando con este analfabetismo no funcional, como tú bien dices, es a través de la lectura, ¿no? Y a través de un libro que llame la atención, que llame, no sé, que te hable de alguna manera, que es lo que hacen tus novelas. Y también estoy pensando en que hay épocas en las que ciertos géneros como que de alguna manera se activan y me parece a mí, desde mi mirada, digamos, desde distancia, ¿no? Viendo lo que puedo conseguir ver de la literatura española contemporánea, que hay como un brote de novela histórica, pero enorme, y la popularidad también a veces es directamente alucinante, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con Almudena Grandes, ¿no? Que saca un libro y el libro vuela, ¿no? Las librerías se llenan, ¿no? Pasas por la Gran Vía y en Casa del Libro está Almudena Grandes cubriendo el escaparate totalmente, ¿no? Por ejemplo, para dar un solo ejemplo. Y hay muchísimos autores que de una u otra manera trabajan en esta línea. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que está pasando con la novela histórica en España? Que alguien me lo explique. Yo creo, tenía ahí una teoría con las novelas, los géneros, ¿no? Novela histórica, pues la novela policíaca también, ¿no? Siempre pienso en las novelas policíacas surgen cuando hay crisis sociales, económicas muy fuertes. De hecho, hubo un boom de la novela policíaca después de esta crisis última que hubo tan dura, 2007, 2008, y la novela histórica empezó a desaparecer de las mesas. Había mucha novela policíaca nórdica, española,
y de todo tipo. Y en cambio, en los últimos pues 4 años o así empezó a volver la novela histórica. No sé ahora con la pandemia si esto va a cambiar, pero yo creo que es porque cuando estamos bien, queremos saber qué pasó, qué había en el pasado. Y buscamos historias que nos hagan entender de dónde venimos. Mientras que cuando hay crisis, hay problemas, lo que queremos ver es qué hay detrás del telón de la política, la corrupción, los trapos sucios de la sociedad, las cloacas del Estado, y nos gusta más ese tipo de género, ¿no? Sobre todo es ahí. Igual que a los jóvenes, los más jóvenes les gustan las distopías, ¿no? Y más en el mundo en que vivimos, ¿no? Todo lo que son historias sobre mundos posapocalípticos, series, pues es un tema que les encanta. Y en el fondo hay una rebeldía detrás, que es, nos gustaría que este mundo que desapareciera realmente y que naciera otro nuevo en el que nos sintiéramos más identificados. Y es una manera un poco subconsciente de usar la literatura. Y en cambio, en España ahora la novela histórica está arrasando, y novela histórica muy local, curiosamente, ¿no? Sobre una región u otra de España, ¿no? La novela histórica, además, es una novela muy reciente, surge en el siglo XIX y es también surge en la época del romanticismo, y al mismo tiempo surge, de ahí también surge el primer nacionalismo, ¿no? Que también es una idea muy moderna, no es una idea tan antigua, ¿no? Y tal vez este auge del nacionalismo también esté detrás, del nacionalismo regional y del general, esté detrás también, ¿no? de la novela histórica. Muchas gracias, Mario. Gracias por la conversación, por contestarme tan amablemente a todas las preguntas. Espero no haberte cansado mucho con algunas de ellas, y un gusto haber leído tu libro, la verdad. No, gracias a vosotros. Un saludo a todos los lectores y lectoras. Espero que les guste mucho el libro, y es un placer pues poder sentir que tu libro llega a diferentes culturas, diferentes formas de entender el mundo, porque llega al corazón de la gente, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Ačiū visiems, kas klausėt mūsų su Mario pokalbio apie Aušvico lopšinę ir ne tik, apie kitus istorinius ir politinius dalykus, ir kviečiam skaityti knygą, susipažinti su kita istorijos puse, su mažiau girdėta, mažiau matyta, bet labai jautriai Mario pajusta romane. Tai ačiū ir sudie.